Viviendas modulares como esta serán el nuevo hogar para 80 familias de La Palma que perdieron sus casas por el volcán. Están en El Paso y en los llanos de Aridane y serán entregadas durante este mes de noviembre. En total, el gobierno canario va a entregar cerca de 300 viviendas como estas. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Respuesta habitacional para continuar con ese proceso de reconstrucción en la isla de La Palma, que pasa también por otra cosa, comunicaciones, conectar el este y el oeste de la isla, y eso pasa sobre todo norte y sur de La Palma. Javier Sánchez, a través de las coladas. Así es, a través de esa nueva vía, la que financia el Estado y que va a estar concluida en el próximo mes de abril, cuando se termine un viaducto que lleva en su interior de aproximadamente unos 250 metros. Será el fin de la fase 1. El fin de la fase 2 tendrá lugar cuando se acepten esas alternativas desde la cabecera norte hasta el pueblo, alternativas que presentará la Consejería de Obras durante la próxima semana a las plataformas de afectados. Abogados que ejercen en El Hierro piden más medios. Denuncian que los sistemas de grabación de juicios son fundamentales para jueces, fiscales y abogados y que no suelen estar operativos. Una falta de medios que obliga a suspender o aplazar las vistas de delitos leves y de menores. Continúan los atentados contra el patrimonio natural de Lanzarote, en este caso en Caldera Blanca, el cráter más grande de la isla y ubicado dentro del Parque Natural de los Volcanes. Así como ven, lleno de decenas de grabados con iniciales y letras, se encuentra uno de sus laterales en el que durante años se produjo una gran acumulación de piroclastos y que ahora por la erosión de estos ha ido perdiendo su forma original. Playas tan conocidas como esta de Maspaloma, sur de Gran Canaria, o también la playa de San Telmo, que está en el puerto de la Cruz, en Tenerife, no tienen distintivo azul de calidad ondeando en su orilla. Canarias ha perdido hasta 6 banderas azules en el último año. Un congreso internacional se celebra estos días, pone el acento en todo lo que hay que hacer para mejorar y recuperar la calidad de nuestras playas. Florece en Fuerteventura esta especie casi extinguida de Madagascar y lo ha logrado el equipo de biólogos del Oasis Botanic, que califican esto como todo un milagro botánico. Su floración apenas duró unos días, pero las semillas pueden volver a germinar. Hasta 11 coches como estos con las ruedas rajadas encontraron sus propietarios tras la noche de Halloween en esta calle de San Bartolomé en Lanzarote. Hoy otro vehículo ha ardido en plena calle de Ingenio en el sureste de Gran Canaria, obligando a cerrar un centro de salud que estaba cercano. 46 años lleva Canarias reclamando el Museo Arqueológico Nacional de Madrid una de las momias mejor conservadas del mundo, la momia Guanche, que se exhibe en sus salas. Sin renunciar a esa reivindicación, desde hoy el Museo de la Naturaleza y la Antropología de Tenerife cuenta con esta réplica exacta de esa momia para que puedan conocerla sus visitantes. La pintora indigenista Jane Millaresal ha fallecido a los 94 años. Medalla de oro del Gobierno de Canarias e hija predilecta de Las Palmas de Gran Canaria, deja un importante legado artístico de pinturas creadas desde 1955. Seguimos con este veranillo de otoño y mañana vamos a respirar mucho mejor porque el viento barre la calima. Edgar Cedrés, buenas tardes. Así es, Paco Luis, buenas tardes. Mañana comenzaremos a notar algunos cambios, irá menos la calima, bajarán los termómetros en zonas de interior y cobrará intensidad el alisio, especialmente en costa sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. El viernes seguirán bajando las temperaturas y si se cumple la previsión, nos podrá hacer falta el paraguas el sábado y el domingo en puntos del norte de las islas de mayor relieve. Como siempre lo vemos todo con más detalle en el espacio del tiempo. Vamos a empezar hoy ahí en La Palma porque se siguen dando pasitos para buscar una solución habitacional para aquellas familias que el volcán les dejó sin hogar. A finales de este año ya, Javi Sánchez, se van a entregar cerca, Javier, de 300 viviendas. Así es, ese es el objetivo, pero de hecho en muy poco tiempo, el próximo 14 de noviembre, se van a entregar las primeras 44 viviendas tipo contenedor en los llanos de Aridane y que se están construyendo en la zona de los choriceros. Apenas quedan algunos flecos por resolver y solo 8 días después, el 22 de noviembre, se van a entregar otras 36 viviendas, en este caso tipo modular, en el municipio de El Paso. Se va dando así respuesta habitacional a aquellos expedientes que desde la Casa de Volcán se fueron
llevaron gestionando durante el último año. Son aproximadamente algo más de 800 estos expedientes de personas que perdieron su primera vivienda durante la erupción volcánica. A esta cifra, evidentemente, hay que unir las ayudas al alquiler, que suman un total de 512. Antes de que acabe el año, la disponibilidad y la disposición del Gobierno es que se puedan entregar 301 viviendas en la isla de La Palma, a las que hay que sumar los más de 500 alquileres que sufraga el Gobierno de Canarias. Entre esos 500 alquileres, 500 familias, más de 100, que son precisamente de Puerto Nuevo y La Bombilla, que están sus casas ahí, pero que no pueden regresar a las mismas por los gases. También el presidente y consejero han visitado la nueva carretera de la costa, la que financia el Estado con un valor aproximado de 31 millones de euros. Será un viaducto el que probará la parte más complicada de esta obra, de unos 250 metros para un camino total de aproximadamente 4 kilómetros. De esta manera se va a finalizar la segunda gran vía que va a cruzar Las Coladas. También estará muy pendiente, evidentemente, del firme que se va a poner encima. Se van a barajar varias alternativas que vendrán de varios países europeos para ver cuál es el firme más adecuado a las temperaturas acoladas y a la temperatura ambiente habitual en esta zona de Tazacorte. También se trabaja ya en las alternativas a esa segunda parte de estos trabajos, los que unen la cabecera norte con el casco de Tazacorte, rechazado por la plataforma de afectados. Se van a presentar durante las próximas semanas nuevas alternativas para ver cuál de ellas es la menos que afecta a viviendas y terrenos. Yo espero que en el mes de abril sea una realidad y que antes se pueda circular por ella para que los ciudadanos, especialmente de la zona del valle, pues puedan recuperar esa normalidad y desplazamiento que se producía en 10 minutos se produzca en ese tiempo y no casi prácticamente media hora, hora y media que se tarda en estos momentos, ¿no? Insisto, es una obra muy demandada, muy esperada y los plazos que van bien. La Fundación Aquorum ha premiado a Alberto Hernández, que es sacerdote de los municipios de Las Manchas, de Todoqui y de La Laguna, afectados, como saben, por la erupción. Con ese reconocimiento, la Fundación ha querido destacar la labor ejemplar de Hernández con la sociedad palmera durante los que han sido los días más complicados a los que se ha tenido que enfrentar la Isla Bonita en los últimos años. La caída de la iglesia fue una de las imágenes icónicas del momento de la erupción, y después, indagando en la figura del párroco, hemos visto que es la persona idónea, ¿no? La persona cercana, la persona que ayuda, la persona que está con el pueblo. Fueron días en los que a todos nos tocó en algún momento derramar alguna lágrima y sentirnos un poco perdidos, el encontrarnos acompañados, arropados, el tener espacios en los que verbalizar o exteriorizar eso que sentíamos, ya fuera en las parroquias, ya fuera con la labor de los psicólogos voluntarios. Desde el pasado mes de junio, y eso después de 15 años sin contactos, España y Marruecos han reanudado las negociaciones para delimitar las aguas entre ambos países. Según el gobierno canario, Canarias está participando, de hecho activamente, dice, y confía en que la buena voluntad de las partes propicie que se llegue próximamente a un acuerdo favorable para Canarias. Cuando en el año 18 el Estatuto de Autonomía recogió por primera vez las aguas canarias, se propició un reconocimiento jurídico encaminado a poner fin a muchos años de controversia. Esas aguas que están entre islas son internacionales. Pesca el que quiera. Pesca el que quiera. Definir ahora hasta dónde llegan esas aguas canarias conlleva cierta complejidad, porque el derecho internacional establece un límite general para los países de 200 millas desde el borde de la costa, pero no existen esas 200 millas de Canarias y 200 millas de Marruecos, así que habrá que revisar la mediana provisional fijada en 12 millas para las islas y establecer con rigurosidad el reparto entre ambos estados, es decir, cuál es la mitad de ese espacio interior. En definitiva, implica llegar a un acuerdo de buena vecindad, porque no se trata solo de dividir el mar. Saber también qué consecuencias tiene en otros ámbitos, en el ámbito de la pesca, de la cooperación, de los transportes, del tráfico marítimo, de la investigación científica, del aprovechamiento de los recursos naturales. Para dilucidar todo esto, el Gobierno de Canarias subraya que está desarrollando un papel muy activo, de tal manera que ha estado presente en 3 de las 4 reuniones mantenidas desde junio, puntualmente informado de la que estuvo ausente, y que precisamente el Estatuto de Autonomía recoge que el archipiélago participe de todas las decisiones concernientes a este asunto.
Julio Pérez desde el Parlamento se ha referido también a la violencia de género para anunciar una oficina telemática para atender a las víctimas y facilitarles el acercamiento a los medios de ayuda disponibles. El Ejecutivo canario quiere financiar ese proyecto con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Bueno, vamos a seguir un momento ahí en el Parlamento, donde se está tramitando el proyecto de presupuestos de Canarias para el próximo año. PSOE y Agrupación Socialista Gomera han destacado hoy su carácter social. Dicen que son unas cuentas autonómicas que están pensadas para quien peor lo está pasando. Son políticas sobre todo para vencer la desigualdad, que es uno de nuestros principales retos. Van acompañados de un volumen de inversión pública que jamás se ha visto en esta tierra. Si este presupuesto lo ligamos a la cooperación social de los presupuestos generales del Estado y los presupuestos del Cabildo respectivo en cada una de las islas, los más vulnerables en los momentos peores tienen un alivio. Y Coalición Canaria asegura que quiere dibujar un nuevo proyecto de futuro que no esté supeditado a lo que decida el Gobierno del Estado. A buscarse la vida fuera, para que la gente pueda vivir, para no tener esta nueva clase de trabajadores pobres que no llegan a final de mes y que tienen que acudir a Cáritas o al Banco de Alimentos para poder salir adelante. A nosotros eso nos duele y por supuesto hemos propuesto hoy aquí una alternativa clara a eso para corregirlo y para que Canarias, insisto, pueda tener dignidad en el futuro. Hoy hemos asistido en Madrid a un nuevo enfrentamiento dialéctico entre gobierno y oposición, sesión de control en el Congreso con esa ruptura de negociaciones para renovar la cúpula judicial. Adai Sánchez en el centro, Adai, del debate. Sí, a las 9 de la mañana arrancaba aquí en el Congreso de los Diputados una nueva sesión de control al Gobierno que, como dices, ha estado centrada en la ruptura de las negociaciones entre el PSOE y el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una situación que ahora mismo parece irreversible y, lejos de acercar posturas, tanto Gobierno como oposición se han acusado mutuamente de la delicada tesitura en la que se encuentra ahora mismo el máximo órgano de los jueces. Por su parte, los populares aseguran que el presidente del Gobierno trabaja para sí mismo y para sus socios, destacando que Feijóo, en cambio, sí cumple su palabra. La portavoz de los populares aquí en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, aprovechaba la ocasión para exigir al Gobierno que renuncie a la reforma del delito de sedición, mientras que Pedro Sánchez le respondía diciendo que los populares tienen que cumplir la Constitución. La sesión de control al Gobierno hoy en el Congreso nos ha dejado el primer cara a cara entre el Gobierno y el Partido Popular después de paralizarse las negociaciones para renovar el Poder Judicial. Dicen que solamente hay un Gobierno legítimo cuando es del Partido Popular, que se cumple la Constitución a su conveniencia y que un español es buen español si es del Partido Popular. Basta ya y cumpla con la Constitución. El señor Feijóo tiene palabra, principios políticos y conciencia. Usted no, y esa es la diferencia. Dejen de repartir carnés de buen español. Cumplan la Constitución. Hemos hecho una lista de sus previsiones, del acierto de sus previsiones, y este es el resultado, un folio en blanco. La portavoz del Partido Popular en la Cámara Baja ha puesto sobre la mesa el delito de sedición, instando al Gobierno a renunciar a una posible reforma. ¿Quién es ese nuevo señor X del Partido Socialista que fue a ver a Puigdemont? ¿Quién ha ofrecido que las leyes en España se redacten en la sede de Esquerra Republicana de Cataluña? Ustedes que van repartiendo carnés de españolidad y de constitucionalismo, y resulta que cuando estaban en el Gobierno fue cuando España estuvo cerca de poder romperse. Un enfrentamiento más entre Gobierno y oposición que ha marcado esta sesión plenaria. Sesión plenaria donde se ha criticado duramente al ministro del Interior tras emitirse anoche este documental de la BBC que responsabiliza a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de mala gestión del asalto a la valla de Melilla el pasado 24 de junio, que costó la vida de, al menos que sepamos, 23 personas. ¿Vio el documental de la BBC ayer? ¿Vio sus mentiras, señor Marlaska? ¿Va a decir algo después de mentirnos en el Congreso de los Diputados a todos los españoles? Si usted pretende hacer de la seguridad un arma política, hablando de índices de criminalidad, le digo que va a hacer un gran favor a este Gobierno.
Bueno, tardó en hablar, lo mismo que le ocurrió a Donald Trump cuando perdió las elecciones contra Biden, pero Bolsonaro, si vamos hasta Brasil, ya ha dejado claro que no está de acuerdo para nada con el resultado electoral del domingo. No ha felicitado a su adversario, a Lula, el presidente electo, pero dice Bolsonaro que va a respetar la Constitución. Tras la victoria de Lula, en los que ya son los comicios más polarizados e igualados de la historia de Brasil, todos esperaban las palabras de Bolsonaro. El expresidente ha tardado 48 horas en pronunciarse, ha dado las gracias a todos los que le votaron y ha afirmado que aunque discrepe con el desarrollo del proceso electoral, cumplirá con la Constitución. En cuanto presidente de la República, es ciudadano. Continuaré cumpliendo todos los mandatos de nuestra Constitución. Sin felicitar al nuevo presidente ni aclarar si piensa impugnar las elecciones, el exmandatario se manifestó en contra de las acciones violentas, pero da la bienvenida a las protestas pacíficas de sus seguidores. Son fruto de indignación y sentimiento de injusticia. Los actuales movimientos populares son fruto de la indignación y del sentimiento de injusticia de cómo ha sido este proceso electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser como los de la izquierda. Tras estas declaraciones, los transportistas han continuado sus protestas y han colapsado los accesos a los diferentes aeropuertos situados en Sao Paulo. A Kiev ha llegado hoy el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez. Visita oficial, aparte de los contactos diplomáticos, el ministro también se va a desplazar a algunas ciudades cercanas a Kiev, muy dañadas por los bombardeos de Rusia. Canarias ha perdido en un año hasta 6 banderas azules como esta. Son distintivos de calidad de puertos y de playas. Playas tan conocidas como esa que ven de Maspalomas en el sur de Gran Canaria o esta otra, la playa de San Telmo en Puerto de la Cruz en Tenerife, no tienen este año esa bandera azul ondeando. Bueno, el caso es que se puede mejorar. Canarias tiene ahora mismo 58 de estas banderas azules, 54 en playas y 4 en puertos deportivos. Pero podríamos doblar esa cantidad hasta 100 banderas azules y eso en apenas 4 años. ¿Cómo hacerlo? Bueno, de eso se está hablando estos días en un congreso internacional. La bandera azul es símbolo de sostenibilidad, salud y seguridad en las playas. Los criterios para conseguirla se consensúan a nivel internacional y Canarias, con 6 banderas menos que en 2021, tiene margen de mejora. Podemos mejorar, tenemos que esforzarnos todos. Creo que Canarias puede llegar en el plazo de 3-4 años a 100 banderas azules si se trabaja adecuadamente. Playas emblemáticas para residentes y visitantes como Maspalomas en Gran Canaria o San Telmo en Tenerife han perdido este año su distintivo. Sobre cómo recuperarlo se habla en el Congreso Internacional de Bandera Azul que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria. Generar un espacio de profundización en todos estos aspectos que genere también concienciación en la administración pública y la propia ciudadanía, que es fundamental. Habrá ponencias en Infecar y talleres de buenas prácticas en las canteras hasta el próximo viernes. El principal reto de Canarias como destino turístico sostenible es solucionar el problema de la movilidad. Es una cuestión que se lleva hasta el 70% de toda la energía que consumimos en Canarias. Hoy se presentaba el nuevo posgrado de sostenibilidad en el sector turístico lanzado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, una formación que es pionera en toda España. Ese título arranca con 22 inscritos que van a recibir formación específica durante 9 meses. Estamos tratando de formar a profesionales para que se puedan integrar en un futuro en las empresas turísticas y ayudar a esas empresas a ser más sostenibles. Lo interesante es que Canarias posicionada no está mal comparada con sus destinos competidores, pero necesitamos realizar esfuerzos en ese sentido. Pues el consejero de Transición Ecológica en ese acto, José Antonio Balbuena, ha insistido en que el Ejecutivo canario no contempla para nada, dice, el gas ciudad, pero sí proyectos como el de regasificación para el abastecimiento de buques, como el que está previsto en el puerto de La Luz y de Las Palmas. El proyecto de Totiza, eso tendrá que ser sometido a una evaluación ambiental ordinaria. Es un proyecto que inicialmente está contemplado para el suministro de los buques y de lo que se trata de que los buques cuando amarren en los puertos de Canarias, en el puerto de Santa Cruz, en el puerto de Las Palmas, apaguen sus chimeneas, que son mucho más contaminantes que cualquier tipo de instalación dentro de las instalaciones portuarias.
El caso es que estamos hablando mucho de sostenibilidad y cuando lo hacemos, pocas veces lo relacionamos con gastronomía. Y aunque no lo parezca, tiene mucho que ver. Desde los fogones, desde la cocina, se puede también ser sostenible y se puede contribuir a protegernos del cambio climático. Vean cómo. Producto ecológico o de kilómetro cero son algunas de las claves para caminar hacia una gastronomía sostenible, una cocina que tiene en cuenta el origen, la producción y la recepción de los productos con un objetivo. Ser cada vez más sostenible y, por supuesto, contaminar menos el medio ambiente. Será el principal tema de debate hasta el 4 de noviembre en Puerto de la Cruz, en Tenerife, tercera edición de este congreso con 18 ponencias, entre ellas una que abordará la riqueza de los quesos canarios. Unas pinceladas de nuestros resultados de investigación para la caracterización de los quesos canarios, demostrando su diferenciación, pues debido a que tenemos distintas razas, tanto de cabras como de ovejas, tenemos distintos tipos de coagulantes, tenemos distintas formas de ahumar, distintas formas de madurar los quesos. Canarias es un referente y se pondrá en valor, siempre se ha puesto en valor y ahora mismo estamos emitiendo para todo el mundo. No olvidemos que esto es un congreso internacional. Que además estudiará cómo afecta esta gastronomía a la economía y a las personas y que persigue otro fin. Apuesta precisamente por mejorar la posición del producto local en la gastronomía. Y sobre todo para darle a ese producto el valor que merece. El Parque de San Juan, que está en Telde, en Gran Canaria, cumple 24 años, un pulmón verde que tiene la ciudad con 100.000 metros cuadrados que en sus orígenes, hablamos de los años 90, era un cultivo de plataneras que de hecho iba a ser sustituido por viviendas. Ahora ese bosque en medio de la ciudad, Nacho Gea, se va a remodelar. Así es, una importante fuente de oxígeno que ahora, gracias a estas obras, va a contar con una ampliación de más de 6.000 metros cuadrados, donde habrá un nuevo parque infantil, una zona fitness, un carril runner con más de 1.200 metros y una zona medioambiental donde se plantarán más de 400 árboles. Unas obras que, según el ayuntamiento, es una de las más importantes de estos 24 años de vida. Aquí vienen cientos y cientos, miles de usuarios al mes a este parque, a caminar, a hacer deporte, a tomarse un café, a hacer yoga y por tanto a muchas familias con sus niños pequeños a jugar en el parque infantil. Esto va a ser una clara apuesta por la mejora de la calidad de vida. Comisiones Obreras celebra el acuerdo firmado recientemente con el Estado para poder actualizar los salarios del empleo público, pero quieren algo más, un compromiso, en este caso con el Gobierno canario, para fijar la partida financiera que requiere adaptar a la jornada laboral de todos los trabajadores públicos hasta las 35 horas. Después de 2 años sin negociación en el incremento de las retribuciones, por primera vez alcanzamos un acuerdo en materia retributiva para el año 2022, 2023 y 2024, en donde en el conjunto de los 3 años se podrían incrementar las retribuciones hasta un 9,8%. Denunciado un hombre de Telde, en Gran Canaria, por un delito de maltrato animal. El Seprona de la Guardia Civil le acusa de matar a un caballo de un tiro con una escopeta de caza. Los agentes recibieron aviso anónimo y los veterinarios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria comprobaron que el equino tenía en la cabeza no uno, sino hasta 6 perdigones metálicos disparados a bocajarro. Con los neumáticos pinchados, quedaron la noche de Halloween hasta 11 vehículos que estaban aparcados donde ven, en una misma calle de San Bartolomé, en Lanzarote. Con una o con varias ruedas rajadas encontraron los coches los propietarios que habían estacionado en esta calle de la Constitución. Los actos vandálicos ya están denunciados ante la Guardia Civil. Y este camión que ven se incendiaba este mediodía tras sufrir una avería mientras conducía por la avenida de los Artesanos en el municipio de Gran Canaria de Ingenio. Al ala norte del centro de salud tuvo que cerrarse para evitar intoxicaciones por humo y las llamas provocaron también daños en un vehículo cercano y algunas retenciones en la vía principal del casco. En la capital Gran Canaria, la policía local ha denunciado a un hombre que estaba ejerciendo como guía turístico pero sin acreditación oficial. Y esta infracción conlleva cuantiosas multas. Es el momento en el que la policía local requiere la documentación al supuesto guía. Previamente, 2 agentes se habían hecho pasar por turistas.
Estamos hablando en este caso de una infracción grave a la Ley de Ordenación del Turismo y las sanciones parten de 1.500 euros hasta 30.000. Y es que para poder ejercer esta actividad es necesaria una acreditación otorgada por el Gobierno regional que se obtiene mediante examen y complementa los estudios de turismo. Lo que tienen es que realizar una serie de pruebas para habilitarse y acreditarse como tales, no solamente en lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Canarias, sino también en el Estado español y en el ámbito del espacio europeo. La Consejería cuenta con un departamento dedicado a controlar que esta actividad se realice con todas las de la ley. Tiene la función precisamente de inspeccionar que todos aquellos profesionales que están ejerciendo su actividad estén en regla, o sea, estén habilitados. Todo ello con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad a los que nos visitan. Los guías turísticos son los embajadores de Las Palmas de Gran Canaria entre la gente que nos visita, ni más ni menos. O sea que es muy importante que sean gente seria. Y hay un montón, y además están organizados, muy importante. El Gobierno ha registrado un notable incremento en esta actividad de manera irregular. En Canarias existen 761 guías oficiales repartidos por todo el archipiélago. En El Hierro se cuenta con un único juzgado que muchas veces tiene problemas con algo tan sencillo como el sistema de grabación de las sesiones. Y no es un problema menor, un fallo que los abogados que ejercen en la isla, vamos hasta allí, Aridian Marichal, están denunciando, Aridian, buenas tardes, que provoca en algunos casos, incluso que se suspendan las vistas, los juicios. Si no se puede grabar ese juicio, se tiene que suspender la sesión y se tiene que buscar una nueva fecha, lo que alarga aún más el procedimiento. Lo viven de cerca los abogados, pero también otros profesionales, y afecta además a la vida, al funcionamiento del único juzgado de la isla de El Hierro. Afecta a diversos ámbitos, además, por ejemplo, en familia, a lo que son las medidas para las personas menores de edad o también en los juicios de delitos leves. Desde el Gobierno de Canarias se explica que ese sistema de grabación de juicio se está modernizando, se está actualizando en el archipiélago. Fallos en el sistema de grabación de juicios en este juzgado único de Valverde. A veces se salva la sesión a tiempo, pero en otras ocasiones se suspende el juicio y vuelta a empezar con las fechas y las citaciones. Por parte del personal, del funcionariado del juzgado, incluyendo el propio juez, se ha intentado solventar, pero es cierto que presenta un grave problema, un grave inconveniente de cara a el derecho de acceso a la justicia. Motiva el atascamiento, a la necesidad de suspender señalamientos, volver a señalar nuevamente los mismos. La parte de los abogados no es la única afectada, la tecnología también es vital para el resto de los profesionales implicados. El Gobierno de Canarias responde. Estamos en medio de un proceso de modernización de lo que es todo el sistema, los sistemas de grabación de la Comunidad Autónoma de Canarias. Efectivamente ha habido algún tipo de incidencia con los sistemas anteriores, pero eso no quiere decir tampoco que no tengamos una empresa que está contratada y que tiene que garantizar también la calidad de las grabaciones. Una puesta a punto que restaría dificultades en el día a día. Estos dos hombres han sido condenados en Tenerife por falsificar un documento público. El papel en cuestión era una multa porque los ya condenados hasta ahora eran guardias civiles del destacamento de tráfico en el cuartel de San Benito, en La Laguna. Tras una rencilla, familiares de uno de ellos falsearon una sanción para perjudicar a su concuño y para urdir la trama pidió ayuda a un compañero del cuerpo. En la denuncia redactaron que el vehículo afectado circulaba sin seguro obligatorio, algo que quedó totalmente descartado porque el perjudicado alegó que su coche esos días estaba en el taller. Los dos acusados han perdido su condición de agentes de la Guardia Civil porque precisamente han sido condenados por uno de los delitos, el de falsificación documental, que conllevan mayores y más duras penas. Pedían para ellos 5 años de cárcel. Para ambos han llegado a conformidad y se rebaja la pena a 1 año y 6 meses de prisión. No podrán volver a poner multas porque ya no volverán a ejercer como guardias civiles. Hace unos días fue una conocida palmera de Masdache herida de manera letal y ahora Lanzarote sufre otro atentado distinto contra su patrimonio, en este caso su patrimonio arqueológico. Hablamos de Caldera Blanca. Que el sendero de Caldera Blanca sea uno de los más transitados de Lanzarote no es casualidad. Rodeado de las coladas volcánicas de la erupción de Timanfaya, atrae cada día a cientos de turistas. Parece que ahora se disfruta más de la naturaleza, la gente sale más al campo, vemos más empresas que se dedican al senderismo, la gente valora eso, el medio ambiente, la naturaleza. Lo que no se entiende es que algunos hayan dejado los muros de esta zona así,
Miremos donde miremos, nombres y símbolos. Al entrar en esos espacios, pues no sé, se siente con la necesidad de poner su firma, su sello. Un sendero ubicado dentro del Parque Natural de los Volcanes, zona que no tiene base jurídica para su protección. Las administraciones públicas no ponen los medios para que efectivamente esos espacios estén protegidos. O sea que yo creo que hay una doble corresponsabilidad. Los usuarios, los turistas, quienes van a esa naturaleza, a esos paisajes, los deterioran, y también las administraciones. Desde el Cabildo nos comentan que tienen constancia de estos hechos desde hace varios años. Para los ecologistas se podría mejorar con carteles, con vigilancia, con concienciación, con educación. Actos que demuestran la poca educación ambiental que existe y el respeto hacia el entorno que nos rodea. Es la momia guanche que lleva reclamando Canarias desde 1976. Se encuentra en el Museo Nacional de Antropología de Madrid y de las mejor conservadas de todo el mundo, incluyendo las momias egipcias. Y de momento, la momia guanche se queda ahí, en Madrid. Seguirá ahí, pero hasta en 6 ocasiones se ha acusado petición para que esa momia regrese a Canarias, petición que se acaba de renovar. Desde Madrid alegan que el traslado pone en peligro el estado de la momia, aunque en 2011 hasta 3 momias parecidas, guanches también, hicieron ese mismo viaje desde la Universidad Complutense de Madrid hasta Canarias y no hubo problemas. No se renuncia a esa petición histórica, pero desde hoy podemos ver una réplica de la momia guanche en el Museo Nacional en el Muna de Tenerife. Se trata de un hombre de aproximadamente unos 30 años, tiene el gesto ladeado y según los expertos sería la momia guanche mejor conservada. Pero de momento nos tenemos que conformar con una réplica, porque el Museo Nacional de Antropología sigue sin cederlo a Tenerife. Esta pieza fue hallada en el barranco de Erques, al sur de la isla, a finales del siglo XVIII. Desde el momento en que concluyó la conquista, esa fascinación por las momias guanches ha hecho que muchas de ellas acabaran en lugares que aún hoy se desconocen. Es una larga historia de expolio y saqueo continuado, como explica el propio director del Museo Arqueológico de Tenerife. Esta, la mejor conservada, se ha reclamado hasta en 6 ocasiones. Si nosotros hemos traído momias de Necochea, Buenos Aires, Madrid son 12 horas, pero si no quieren ir tan lejos, en el 2011 llegaron aquí las momias de la Universidad Complutense de Madrid, que es el mismo trayecto, y que llegaron sin problema. En estos momentos fuera, pues hay momias en Madrid, en París, hay momias en Göttingen, que en Alemania, en Cambridge. Es una momia muy relevante, que es la única momia guanche que está en Madrid, que está en la península y que por eso la quieren mantener. Reliquias arqueológicas han sido devueltas a sus lugares de origen por orden judicial en otros lugares del mundo, pero aquí en España el patrimonio arqueológico es de ámbito nacional, así que tendremos que seguir esperando para que vuelva a su casa. Los niños de San José, en la capital Gran Canaria, están diseñando el que sería su barrio ideal. Es un proyecto, Laboratorio Urbano se llama, en el que cuenta con asesoramiento de técnicos municipales. Y para empezar, los chiquillos saben, piden más árboles y un parque accesible. Aquí tenemos un escenario para conciertos y... Es una voz que pocas veces es escuchada, pero en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han comprobado el valor de la infancia con una mirada mucho más holística, dicen, que la de los adultos. Cuesta mucho, por ejemplo, cuando haces procesos de adultos, que levanten la mirada y vean el conjunto del barrio y no se centren solo en que si necesitan una papelera o no. En cambio, con los niños tienen una visión mucho más amplia de su barrio y da la impresión, a veces, que lo conocen más. El alumnado coincide en las necesidades de San José, desde lo más intangible, la seguridad, hasta lo más visible. Falta limpieza, más árboles, más sombra, más parques. A mí me gustaría un parque accesible para yo y personas de mi edad que no pueden andar. Un merendero con sus baños, sus remos, una fuente para agua, una cancha de fútbol. Al ser ciudad amiga de la infancia, la capital Gran Canaria se compromete a tener en cuenta estas mejoras. Por el momento hay 2 proyectos que ya se están llevando a cabo: farolas más sostenibles y placas solares en los centros educativos. Otro proyecto pone en marcha el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de la 4ª edición del programa de confección textil Tejepeques. Es una iniciativa con fines solidarios que va a permitir impulsar el autoempleo y va a permitir también que personas como Pilar, la van a ver, pueda encontrar su puesto de trabajo.
Estas manos son de Pilar, una tinerfeña desempleada que participa en el proyecto Tejepeques, un programa con fines solidarios y que impulsa el autoempleo. Yo siempre he estado haciendo cursos y aprendiendo tanto costura como peluquería. Me he dedicado más bien al hogar, a la casa. Y ahora Pilar tiene una oportunidad de lograr su objetivo. Me gustaría trabajar en una empresa de confección industrial que se dedique pues a confeccionar ropa. Y todo lo que crean estas 13 mujeres se destina a personas con dificultades económicas y guarderías. Nos piden pues básicamente conjuntos cómodos, chándal, camisetitas, para ellos tenerlos en la guardería, pantaloncitos por si en algún momento pues, se les escapa algo. Una cuarta edición en la que recibirán 310 horas formativas. Un proyecto de un tipo de actividad que tiene salida laboral ahora mismo y también tiene salida para algo muy importante que es el autoempleo, que es el de todas esas necesidades de confección. Se está yendo mucho al arreglo en ropa, a la confección de disfraces. Una oportunidad para estas 13 mujeres desempleadas que a través de su máquina de coser miran al futuro buscando una oferta laboral. Cambiar el mundo empezando por uno mismo y con pequeños pasos. Es la premisa de este taller que se está celebrando en La Gomera y que ha tenido la arcilla como hilo conductor. Un encuentro para el diálogo y la salud emocional. Se trata de uno de los talleres que el Cabildo organiza para conmemorar el 25N. Para nosotros es sumamente importante que dentro del programa de las actividades que tenemos en noviembre para las mujeres, no solamente sea una cuestión de entretenimiento, que es importante, sino que se lleven la idea de que cada una podemos hacer un cambio, de que no por estar en un municipio pequeño o en una isla pequeña no podemos cambiar las cosas, la podemos cambiar y la podemos cambiar empezando por nosotras mismas. Florece en Fuerteventura una especie casi extinguida en Madagascar, muy lejos, lo que ha logrado un equipo de biólogos del Oasis Botanic que lo califican como todo un milagro botánico. Ha tardado 5 años en mostrar al mundo su secreto mejor guardado, la flor del Gigasifum humboldtiano. Procede de Madagascar, donde se encuentra prácticamente extinguida. No me esperaba que floreciera ahora y fue incluso a raíz de la lluvia que hubo de la borrasca del 25 de septiembre, ¿no? Yo creo que eso de alguna forma la activó. Una flor de una belleza muy particular, con tan solo 5 pétalos de color blanco que se abren por la noche y se caen desde que sale el sol. El pétalo superior, arriba, tiene una mancha grande amarilla que puede servir de señal a los insectos o a los murciélagos que vengan a polinizar. Su floración apenas dura unos días, por eso confían en que las semillas de estas primeras flores germinen y así ampliar el número de ejemplares de esta especie tan peculiar. Este jueves arranca en El Hierro la 6ª edición del circuito Lava Circular, una experiencia que va a contar con una programación itinerante en los 3 municipios serreños. Más de una treintena de proyectos entre los que se incluyen propuestas musicales, artísticas, charlas, también hay talleres, 3 jornadas para descubrir y poner en valor la cultura canaria. Creemos que ya es un proyecto cultural que se está asentando en la Isla del Hierro, que para nosotros es muy importante y que seguiremos colaborando para próximas ediciones. El encuentro cultural tiene un 90% de sus actividades de carácter gratuito y el poder generar una sinergia entre el público asistente y los habitantes locales de la isla es como una prioridad para el circuito. Bueno, y una propuesta para no salir de casa. Esta noche Televisión Canaria, su casa, estrena 2 de sus grandes apuestas culturales. A las 10:15, de la mano de Benito Cabrera, llega con El timple a cuestas. Y justo después, Las noches del Miller, con 2 grandes, dirigido por Manolo González y presentado por Olga Serpa. Las noches del Miller propone un viaje musical y biográfico para comprender a 6 artistas de América, África y España. Donde quiera que vaya, siempre mi pecho como una antigua medalla. Los ingredientes, una entrevista personal y música. Interpretarán 7 canciones de su repertorio. El primer invitado, el asturiano Víctor Manuel, que celebra sus 75 años con una gira musical. ¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? Dirige Manolo González, conduce Olga Serpa. Una vinculación directa con la historia de este puerto. Qué bien. Y después... ¿Qué es ser canario? Con
Con el timple a cuestas, Benito Cabrera visita los rincones de las 8 islas y se adentra así en la cultura popular y el folclore isleños. Para ello se rodea de personajes ilustres. Hay mucha música, hay muchos entrevistados de todo tipo, desde un cabrero de Fuerteventura hasta un catedrático de historia, para dar cuenta de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que nos gustaría que fuéramos. Televisión Canaria reserva la noche de los miércoles para la música, la cultura y las tradiciones. Aquí la belleza se revela con omnipresencia. Bueno, Cultura Canaria, no se lo pierdan. Antes de terminar, avance de la crónica deportiva, mejor no hablar, Armando Vallejo, de lo que pasó ayer. Bueno, o sí, vamos a reflexionar sobre ese mal día para los equipos canarios. ¿Qué remedio? Habrá que contarlo, por supuesto. Perdió el Granadillo de Tenerife, perdió en voleibol el Aris en Champions en voleibol y perdió la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy juega el Club Deportivo Tenerife, no puede fallar, además con 2 derrotas consecutivas con las que viene a este partido, por tanto de alto riesgo para los blanquiazules frente al Mirandes. Lo dicho, la Unión Deportiva caía ayer frente al Burgos, un equipo que, al igual que la semana anterior el Huesca y la jornada anterior casi el Cartagena, encontró la kriptonita para anular los poderes de la Unión Deportiva. Después veremos cuáles fueron esos poderes anulados de los amarillos. Y también, hablando de kriptonita, pues un galáctico en la portería de un equipo modesto, el Valleseco, de la categoría preferente de un pueblo de Gran Canaria. ¿Qué hace aquí un jugador que militó en primera división en el Boca Juniors, por ejemplo, de Argentina? Bueno, pues lo contamos en los deportes, Paco. Enseguida, muchas cosas. Gracias, Armando Vallejo. Enseguida los deportes, el mundo de la cultura hoy está de luto. Noticia triste, la que nos deja la muerte de la pintora Jane Millares, hija predilecta de la capital Gran Canaria y medalla de oro de Canarias. Yo creo que Jane lo que hizo, como dice su hijo Mitchell, fue recrear a través de unos lenguajes súper modernos un universo de lo canario. Jane tiene una obra que es realmente sincera, o sea, es un arte honesto, la única que conozcamos hasta la fecha que desarrolla una obra explícita de resistencia política. Esto es un caso único y excepcional. La artista, reconocida como una abanderada del indigenismo, era además autodidacta y muy prolífica. Pertenecía a una saga de artistas que ha dejado grandes referentes aquí en Canarias. Con su recuerdo terminamos por hoy. Tengan muy buena tarde. Más posibilidades para triunfar, y entonces yo no quise irme de aquí porque estaba enamorada de mi tierra.